Igual, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro webinar de hoy, lunes 20 de octubre de 2025. Tenemos el privilegio de contar con dos neurólogos expertos, el doctor Jorge Madrigal de México, la doctora Beatriz Delgado, Venezuela, como moderadora y miembro del Comité de Otoneurología. Hoy abordaremos el tema de migraña vestibular, un tema realmente interesante. Y bueno, bienvenidos todos. A continuación dejo a la doctora Beatriz para que pues, dé la introducción, presente al doctor y bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Estamos sumamente contentos y agradecidos de contar hoy con la presencia del doctor Jorge Madrigal, que para muchos de nosotros ha sido un gran mentor, un excelente profesor y una inspiración en el mundo de la autoneurología. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Me sirvo a presentarle. El doctor Madrigal es médico egresado de la Universidad de Anahuac. Debido a su interés por el diagnóstico y manejo de pacientes con vértigo y mareo, continuó su especialización en rehabilitación vestibular en el Center of Dizziness and Balance Disorders de la Universidad de Emory en Atlanta, en Estados Unidos, bajo la tutela del doctor Ronald Tusa y de la doctora Susan Herman, ambos autoridades mundiales en la investigación y rehabilitación de pacientes con vértigo, y desde entonces su práctica profesional completa y exclusivamente se dedica a esta área. Es el primer médico mexicano en recibir la certificación por la American Physical Therapy Association en rehabilitación vestibular. Actualmente ha tratado más de 6.500 pacientes en los más de 10 años de experiencia que tiene en el área. El doctor Madrigal es ponente internacional en gran número de cursos relacionados con enfermedades y tratamiento del vértigo y mareo, y actualmente entrena residentes y médicos especialistas en México y América Latina. Además, el doctor es miembro de la Sociedad de Baraní, pues que nos brinda todas esas excelentes guías y nos pone a todos en el carril de hablar el mismo idioma. Bienvenido, profesor, bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo hoy y bueno, hoy vamos a hablar sobre la migraña vestibular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación, a todos los, por supuesto, los organizadores, a la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología. Y bueno, para mí es un gusto estar aquí. Realmente Venezuela ocupa un lugar muy importante en mi corazón porque mi primer socia y todavía mi actual socia en la clínica justamente es venezolana, justamente es de Barquisimeto. Y pues nada, pues cuando recibí esta invitación a hablar de migraña vestibular, les quise hacer una charla que espero yo sea como muy amena, como muy directa, sobre todo como muy práctica, desde el punto de vista de que la migraña vestibular es algo que se la van a encontrar en sus consultas diarias. De hecho, si ustedes ven pacientes mareados, inequívocamente se han topado con pacientes con migraña vestibular. Y bueno, como otorrinos, muchas veces pues nos puede llegar a costar trabajo empezar a manejar patología, no solo vestibular, que de antemano es un reto, sino también patología que además, tan solo por el nombre, pareciera que le toca prácticamente de manera completa al neurólogo. Y aquí sí, el otorrino ocupa una parte muy importante en el diagnóstico e inclusive en el tratamiento. Lo van a ver a lo largo de esta charla. Voy a abrir aquí el chat. Déjenme nada más. Lo quiero pasar acá. Porque generalmente me gusta que si tienen dudas o así, me las vayan escribiendo en el chat. Yo aquí veo el chat en grande, entonces si veo que se puede ir contestando las preguntas, sería bastante bien para que lo hagamos de manera interactiva. Y pues bueno, pues vamos a empezar con esto, ¿no? Yo soy el director y fundador de esta iniciativa llamada la Academia del Vértigo, justamente porque gran parte de mi pasión, en general de lo que me dedico, es enseñar. Me gusta mucho enseñar. De hecho, actualmente estoy haciendo la maestría en educación médica porque, particularmente en esta área, vaya que nos falta que tengamos gente que sepa, que aprenda y que sobre todo atienda a nuestros pacientes vestibulares. Entonces, por eso se hizo la Academia del Vértigo, en la cual nuestro objetivo es que los profesionales de la salud
sean otorrinos, sean neurólogos, sean audiólogos, sean médicos de primer contacto, sean urgenciólogos, sean lo que sea, pero que atiendan pacientes con vértigo y mareo, puedan tener un espacio donde aprendan, donde inclusive tengan rotaciones aquí en Ciudad de México, vaya, para poder levantar el nivel de la educación en medicina vestibular, que es como se le llama actualmente a esta área. Entonces vamos a hablar acerca de migraña vestibular y creo que esta charla me gusta empezarla, sobre todo cuando va dirigida a otorrinos, con una pregunta y es, ¿por qué a un otorrino le debería interesar, debería de saber acerca de la migraña vestibular? O sea, no es una patología que le toca al neurólogo, pues a final de cuentas es una migraña, ¿no? El problema de esto, y esto a lo mejor haciendo una analogía con los pacientes con laringopatía por reflujo, que seguramente ustedes han visto. O sea, claro, el reflujo pues es terreno del gastroenterólogo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Los pacientes llegan con el otorrino porque tienen disfonía. Y muchas veces el otorrino es quien hace el diagnóstico del reflujo. Y si de ahí nos esperamos a decir, ah, no, como es reflujo, no me toca, entonces le toca al gastro, el gastro a lo mejor no nos cree que está disfónico por reflujo y entonces le va a hacer una pHimetría y a lo mejor si la pHimetría no da resultados así como muy contundentes, pues probablemente no le dé tratamiento. Y creo que pues nos hemos metido en esta parte de decir, bueno, si yo veo el reflujo y tiene una laringopatía por reflujo, pues yo le trato el reflujo, aunque dar omeprazol no sea desde el punto de vista estricto del otorrino, pues es algo que tampoco se sale de nuestra competencia, porque a final de cuentas partimos de una base de ser médicos generales y sobre todo porque los pacientes con laringopatía por reflujo acuden al otorrino, no acuden al gastro. Los pacientes con migraña vestibular no acuden al neurólogo, acuden con el otorrino. ¿Por qué? Porque históricamente el paciente que tiene vértigo y mareo de primera intención acude con el otorrino, así de simple. Entonces, podemos hacerla de dos. O podemos todos nuestros pacientes que sospechemos que tienen migraña vestibular directamente mandarlos con el neurólogo. Y lo peor de esto es que ahorita lo van a ver según las fechas que van a ver. No todos los neurólogos necesariamente aceptan todavía este diagnóstico, a pesar de que es un diagnóstico que la IHS, la Asociación Internacional de las Cefaleas, ya acepta como diagnóstico, la Organización Mundial de la Salud ya acepta como diagnóstico, pero todavía hay varios neurólogos que no, pues que directamente no les encanta este diagnóstico, ¿no? Entonces creo que por practicidad y además porque realmente la frecuencia es muy importante, la vamos a ver a continuación, y porque además no es tan difícil, ciertamente, ponernos a tratar migrañas, no son medicamentos extraordinarios, sí son medicamentos que no estamos acostumbrados a usar, pero eso no impide que nosotros podamos ayudarle a los pacientes. Esa es la verdadera importancia de por qué un otorrino debería de saber acerca de la migraña vestibular. Ahora, ¿qué tan nuevo es esto? Miren, esta es una pequeña búsqueda en PubMed acerca de la palabra específicamente migraña vestibular para que se den una idea de cómo este es un diagnóstico que es relativamente nuevo, ¿sí? O sea, si vemos aquí el año 2000, vean qué poquitas publicaciones había en el año 2000 que mencionaban la asociación de palabras migraña vestibular contra la super cantidad que tenemos ahorita. Ahorita se meten a PubMed, se van a encontrar pues, como 1500 artículos que hablan de migraña vestibular. Y esto es interesante porque la asociación de migraña con mareo, no digo migraña vestibular, sino simplemente la coexistencia de migraña y mareo está descrita desde la enfermedad de Meniere, desde el trabajo original de Prosper Meniere en 1861, y ahorita así como una pequeña historia. ¿Por qué es importante Prosper Meniere? No por la enfermedad de Meniere, sino porque fue el primer médico que describió o sugirió ante un foro médico que el vértigo y el mareo venían del oído, ¿sí? Hasta antes de eso, vértigo y mareo significaba tener un exceso de sangre en la cabeza, una congestión sanguínea, y entonces el tratamiento eran sangrías y era ponerle a los pacientes estos animalitos que chupan la sangre, ¿no? Sanguijuelas. Entonces, Meniere simplemente dijo, oigan, el vértigo y el mareo seguramente viene del oído porque yo dirijo un hospital de sordomudos y tengo una serie de pacientes que nacieron escuchando y que después empezaron a tener crisis de vértigo y luego fueron perdiendo la audición. Y no es que me interese hacer una enfermedad nueva, sino que yo lo único que les digo es que esto no es un exceso de sangre, es un problema del oído. Y desde entonces, desde esa descripción, particularmente el de un joven que tenía dolores de cabeza, crisis de vértigo y pérdida auditiva, que ahorita encaja más con un diagnóstico de enfermedad de Meniere,
es que se describe la relación porque ese paciente tenía migraña. Entonces, no es nueva esta relación de vértigo, mareo con migraña. Claro que a partir del 2012 es que ya oficialmente se le puso este nombre, por supuesto no es que se inventó el nombre, sino se le fue poniendo a lo largo del tiempo y que ya lo identificamos como un diagnóstico. Y es por eso que el creciente número de investigaciones acerca del migraña vestibular tiene relativamente poco tiempo. Tiene, digamos, menos de 20 años el boom en cuanto a migraña vestibular. Por eso es que si ustedes fueron, por ejemplo, entrenados o leyeron textos antes del año 2010, probablemente el término migraña vestibular ni siquiera se mencionaba. Ahora, como ahora ya saben que estoy haciendo una maestría en educación, toda clase, toda ponencia tiene que tener objetivos. O sea, y estos objetivos, ¿por qué son importantes mencionarlos? Porque es lo que pretendo, es como la ruta del camino que pretende llevar esta charla. Y los objetivos que pretendo cubrir con ella es, primero, que los asistentes comprendan la importancia de reconocer el diagnóstico, porque es súper frecuente. Que vean que es algo que, si no lo saben diagnosticar, un montón de pacientes se les están yendo a su casa probablemente con algún tratamiento genérico porque no lo saben identificar y que realmente no les están ayudando. Y estos pacientes tienen una disminución de calidad de vida súper importante. Segundo, entender la fisiopatología. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nuevamente no somos neurólogos, no solemos meternos con las migrañas y a veces lo primero que me pasa cuando hablo de migraña vestibular ante a lo mejor un grupo de médicos que no están acostumbrados a manejar migrañas es, oye, pero migraña es dolor de cabeza. O sea, eso quiere decir que siempre que tiene vértigo le tiene que doler la cabeza y la respuesta es no. La enfermedad llamada migraña, que actualmente hasta se considera que no es como una enfermedad por sí sola, sino es un conjunto de situaciones que suceden en un paciente que provocan los síntomas que denominamos síntomas migrañosos. Entonces hay que entender cómo es que funciona la migraña, porque además de eso depende, por supuesto, el tratamiento y por qué a veces funcionan cosas y a veces no funcionan. También es importante reconocer los diagnósticos diferenciales y coexistencias. Principalmente el diagnóstico diferencial es con enfermedad de Meniere. ¿Por qué? Porque tanto la migraña vestibular como la enfermedad de Meniere caen dentro de este grupo grande que la Sociedad Varani ha recomendado en la que dividamos a los pacientes vestibulares, que es los síndromes vestibulares episódicos. Cuando tenemos un paciente mareado, básicamente conviene dividir a los pacientes en tres grandes grupos. Tu paciente tiene síntomas vestibulares en una sola ocasión, como en una neuritis vestibular. Si es eso, es un síndrome vestibular agudo. ¿Y por qué es importante? Porque eso se tiene que hacer diagnóstico diferencial con un accidente cerebrovascular. Es súper importante por eso. Oye, ¿qué pasa cuando el paciente está permanentemente mareado? O sea, no se le quita. Ok, puede ser una vestibulopatía bilateral, puede ser un mareo persistente perceptual. Es decir, el paciente no fluctúa, está permanentemente mareado. Eso se conoce como un síndrome vestibular crónico y tiene sus diagnósticos diferenciales. Y el síndrome vestibular episódico, como su nombre lo indica, son aquellas enfermedades que provocan como crisis de vértigo. Ahí tenemos el vértigo postural paroxístico benigno, tenemos a la enfermedad de Meniere, tenemos a la migraña vestibular y otras. Pero sobre todo, la enfermedad de Meniere y la migraña vestibular son las que se parecen mucho desde el punto de vista de la duración de las crisis. Entonces es importante que sepamos estos diagnósticos diferenciales, pero si lo queremos complicar un poquito más, no quiere decir que un paciente que tiene Meniere no pueda tener migraña. No quiere decir que un paciente que tiene migraña no puede tener un vértigo postural paroxístico benigno. Pueden coexistir y claro que tenemos que ser conscientes de que esto está pasando para poder hacer los mejores diagnósticos y el mejor tratamiento. Y por supuesto, pues hablar de tratamiento, hablar de qué medicamentos se pueden utilizar, de todas las opciones que tenemos. Y acuérdense que cuando tenemos muchas opciones para tratar algo, es que no existe el tratamiento perfecto. O sea, si existiera, nada más daríamos un solo tratamiento y santo remedio. Pero no. Aquí, por el origen multifactorial, multigenético que puede tener la migraña, es que hay pacientes que responden mejor o peor a unas u otras cosas. Y entonces en el armamento que tiene que tener un clínico para atender una migraña vestibular, pues deben de ser varias cosas, porque si no, si nada más te casas con un solo medicamento, a algunos pacientes les va a servir, a otros no les va a servir tanto. Entonces es importante conocer esto. Ok, empecemos primero con la importancia, ¿no? A ver, la migraña o este grupo de enfermedades llamado migraña, porque son varias, acuérdense que ahorita de hecho estaba leyendo, creo que la última clasificación
de las migrañas, en la International Headache Society, es un documento que tiene 170 páginas. O sea, de verdad hay un montón de variedades diferentes de migrañas. De hecho, dentro de la gente que tiene migraña, de cualquier tipo, con aura, sin aura, clásica, la que ustedes quieran, el mareo es el segundo síntoma más frecuente. O sea, prácticamente un paciente que tiene migraña se va a marear, eso es un hecho, además de tener sus dolores de cabeza, que es lo que más lo caracteriza, que además no es lo único, pero es lo que más lo caracteriza. La otra cosa que tenemos que tener presente es, por ejemplo, como antecedente, es que hasta la mitad de los pacientes que se marean desde niños en un coche o en un automóvil cuando van leyendo, que no pueden ir sentados en el asiento trasero, que si se sientan en el cine muy adelante se marean con el movimiento de las pantallas, ¿sí? Hasta el 50% de los pacientes con migraña tienen este antecedente de cinetosis. Y creo que todo el mundo conocemos a alguien que puede estar leyendo el periódico en el camión brincando, no se marea, que son raros, pero no es, o sea, digamos, es una condición que tiene la migraña que puede ser un dato importante cuando lo preguntamos dirigidamente. Y aquí estamos hablando de mareo. Mareo no entendiendo como vértigo que dan de vuelta las cosas, pero el vértigo, hasta el 30% de los pacientes con migraña algún día en su vida van a tener vértigo. Ok, pues eso quiere decir que quien tiene migraña es súper frecuente que se maree. No solamente de niño cuando estaba mirando, no sé, en el asiento trasero o cuando somos adultos intentando leer un mapa o intentando leer el celular, sino que en general todo paciente que tiene migraña es bien fácil que se maree. Ahora, ¿qué tan frecuente es la migraña? Pues más o menos alrededor del 14% de la población del mundo eventualmente algún día va a cumplir criterios para decir que tiene migraña. Eso es mucha gente. Más cuando lo separamos entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque alrededor del 20% de todas las mujeres eventualmente van a tener criterios para migraña. Alrededor de un 6% de los hombres. O sea, una de cada 5 mujeres eventualmente van a tener criterios de migraña de la población general. Y se ha estimado que dentro de la población en general, considerando esa gran incidencia de migraña, cerrémosla a un 15%. Es la probabilidad de que tengas migraña, ¿no? Alrededor de un 3% en algún momento van a tener criterios para decir tienes migraña vestibular. Oye, ¿esto es mucha gente? Es mucha gente. Hay inclusive papers que dicen que probablemente la migraña vestibular puede llegar a ser hasta más frecuente que un vértigo postural paroxístico benigno, ¿sí? Todavía no, o sea, esto hay que verlo así, pero sí les puedo decir que si ustedes ven pacientes mareados, la migraña vestibular probablemente ocupa al menos el tercer lugar de causa más frecuente de consulta por vértigo o mareo en su consulta. Entonces es tremendamente frecuente. Como cerrando un poquito de números, alrededor del 3% de la población mundial va a estar afectada por una migraña vestibular, no por una migraña normal, por la variedad vestibular. Y alrededor, entre el 65 y el 85% de las pacientes van a ser mujeres entre sus 15 y 45 años de edad. Es decir, es una edad donde, de hecho, debería una mujer, pues técnicamente hablando, ser como más productiva, ¿sí? Y créanme que cuando una paciente tiene crisis de migraña vestibular y no se detecta y no se trata, por supuesto, son pacientes que afectan mucho su calidad de vida en la etapa en la que las mujeres técnicamente hablando, deberían de ser como más productivas. Entonces, eso es una situación de salud pública bastante, bastante importante que debemos de considerar. Como les digo, esto es mucho más frecuente en mujeres que hombres. Esta es una gráfica de barras por edades, según la prevalencia de la migraña. Las barras azules son las mujeres, las barras rojas son los hombres. Vean cómo particularmente alrededor entre los 40, entre los 30 realmente hasta los 60 años es donde se da el pico máximo de incidencia, pero es una zona muy grande entre los 30 y los 60 años de edad. Es mucha, mucha gente la que cae en ese punto. Ahora, ¿cómo funciona una migraña? ¿O cómo sabemos hasta la fecha en cómo es que se lleva a cabo estos procesos que son a veces un poquito complicados? Mm. Lo primero es, todos sabemos que generalmente hay familias de migrañosos. Hay familias donde podemos identificar que la mamá tiene migraña, la hija tiene migraña, la abuela tiene migraña. O sea, hay familias completas. Eso primero nos hace pensar
que hay una cierta predisposición genética, muy presumiblemente por una situación de genes que están alterados y que seguramente esto se puede heredar. Entonces, eso también lo hace bastante frecuente. Número 2, estudios de asociación genómica. El tener migraña o la variedad de migrañas realmente no es tener una enfermedad, como les decía. ¿Por qué? Porque no hay un solo gen. O sea, sí hay ciertas migrañas, hay unas migrañas atáxicas que sí es como un gen específico, el que está dañado y lo podemos ubicar. Pero la mayoría de las pacientes que tienen migraña pueden tener una combinación de genes alterados. O sea, de hecho, hay más de 40 genes losis asociados con el riesgo de migraña. Y los losis son grupos de genes, ni siquiera son genes únicos, ¿no? O sea, es decir, dentro de los genes hay muchos que te pueden provocar los diferentes síntomas. Asociados por proximidad, los genes que te pueden, digamos, predisponer a que te den migraña, van asociados a vías que tienen que ver con la vascularidad y las vías neuronales, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero básicamente lo que se considera, acuérdense que los genes lo que hacen es dan la información para generar proteínas. Y parte de las proteínas que están afectadas en la migraña justamente son proteínas que tienen que ver con los canales iónicos que tienen las células. Entonces hay una teoría que dice que justo por tener una predisposición genética, ciertas proteínas de los canales iónicos no funcionan como tan bien, ¿sí? Y eso puede provocar alteraciones iónicas, como puede ser el incremento del potasio extracelular. Puede haber alteraciones iónicas que provocan la sintomatología. Y es por eso que también varios de los tratamientos que se pueden usar, la flunarizina, los bloqueadores de canales de calcio, o sea, son medicamentos dirigidos a canales iónicos, ¿sí? Eso es parte de la explicación, porque además tenemos otros medicamentos que parece que no tienen nada que ver y pueden llegar a ser migrañosos. Entonces, de inicio la secuencia es así. Es un problema multigenético que puede hacer que tengas más o menos predisposición a que tu paciente tenga migraña a través de una mala formación, llamémoslo así, de proteínas que tienen que ver con los canales iónicos. Y eso, a su vez, provoca ciertas cositas. Estas cositas son, como por ejemplo, que si esos canales no están funcionando correctamente, como les decía, tenemos medicamentos como pueden ser bloqueadores de canales de calcio, por bloqueadores de canales de potasio, beta bloqueadores, diuréticos que pues son igual, actúan directamente en bombas iónicas como la cetazolamida. Y ya desde aquí se pueden dar una idea de decir, oye, pero espérate, la cetazolamida, que es un diurético que usamos para Menier, ¿también puede servir para migraña? Sí. Oye, pero no es diagnóstico diferencial, o sea, que si tengo un paciente que tuviera Menier, tuviera migraña y le doy la cetazolamida y mejora, no sé qué tiene, sí. O sea, de hecho, hay teorías que dicen que tanto la enfermedad de Menier como la migraña, vestibular sobre todo, tienen vías comunes. Y eso podría explicar la coexistencia, no solamente el diagnóstico diferencial, sino la coexistencia de ambas situaciones. El punto es que esta alteración en estos canales iónicos lo que provoca es acuérdense que las migrañas tienen dos fases generalmente. La típica migraña con aura, ¿no? La que de repente vemos como cositas y ahí no duele la cabeza a los que tenemos migraña, ¿no? Y de repente se te quita estos escotomas y estas cosas centellantes y ¡pum! Viene un dolor de cabeza de que te das de topes contra la pared. Son dos situaciones generadas por dos mecanismos completamente diferentes. En la primera parte, donde vemos los escotomas, donde vemos estas cosas que se ven como raras, generalmente es derivado de una onda expansiva de depresión cortical que provoca vasoespasmo. O sea, literalmente, esas alteraciones visuales que los pacientes ven es debido a que los vasos sanguíneos se cierran. Ya hay una hipoperfusión pues, del vaso sanguíneo que se cerró. Y el dolor de cabeza viene después, y no por el vasoespasmo, sino por la vasodilatación que viene posteriormente. Por eso es que cuando un paciente tiene estas cositas en la migraña con aura, en el aura no duele la cabeza, el dolor de cabeza viene después, ¿sí? Y entonces es como decir, bueno, entonces no es un problema de vasodilatación ni de vasoconstricción, no, de hecho son las dos cosas en diferentes momentos y eso podría explicar por qué los síntomas y los signos cambian acorde a la etapa que estamos viviendo. Y también por ejemplo, ahora hay un medicamento o una serie de medicamentos que se llaman inhibidores, son anticuerpos monoclonales dirigidos al gen relacionado al péptido de la calcitonina. Es un nombre como de este tamaño, que además
es el único medicamento que se ha inventado literalmente con el objeto de controlar migrañas, porque ahorita van a ver que todos los medicamentos que usamos para la migraña son medicamentos que hemos como tomado prestados de otras cosas y que sabemos que nos sirven como antimigrañosos, pero que originalmente no fueron inventados para eso, ¿no? Entonces, este complejo de cosas es lo que nos va a dar los síntomas, la fluctuación y la variabilidad interpacientes en cuanto a los síntomas. Esto hay que tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque no hay una exploración física ni pruebas vestibulares como determinantes que nos digan que un paciente puede tener migraña. No, de hecho, los criterios diagnósticos se basan en la historia, ¿sí? No en los hallazgos. Pero claro que podemos tener hallazgos. Oye, pero siempre los tienes. No, no siempre los tienes. A veces los tienes. Entonces, oye, pero entonces puede hacer otras cosas. O sea, es decir, si me encuentro un nystagmus downbeat, ¿puede ser una migraña? Sí, de hecho, la causa más frecuente de nystagmus downbeat es migraña. Oye, pero también podría ser una situación cerebelosa. Sí, también, y ahí está donde está el problema. ¿En qué momento sí ya tenemos que brincar estudios de imágenes justamente para poder diferenciar a migrañas de otras cosas, ¿no? Ahora, los criterios diagnósticos. La Sociedad Barani junto con la International Headache Society por allá, por el 2010, 2009, empezaron a entrar en conversaciones porque justamente, o sea, ya estaba en la literatura el término migraña vestibular, pero pues todavía el organismo o la sociedad que le pone nombre a las migrañas, pues ellos no lo habían incluido. Y en la última revisión, ahora sí, de la IHS, ya se le puso el nombre, se pusieron de acuerdo con los criterios diagnósticos, se publicaron por primera vez en el 2012 y se hizo una revisión, actualización, si le queremos llamar, en el 2022, que realmente no cambió los criterios diagnósticos principales, pero sí agregó este tema de, oye, ¿y se puede parecer o puede convivir o puede coexistir con enfermedad de Meniere? Entonces, por supuesto, los criterios diagnósticos, acuérdense que los criterios, a ver, ¿cuál es la idea de tener un criterio? No quiere decir que si tu paciente no cumple todo esto, no tiene migraña vestibular. Sí la puede tener. Por ejemplo, el ejemplo básico es, para tener migraña vestibular, el criterio 1 dice, tener al menos 5 episodios de síntomas vestibulares de moderada a severa intensidad que duren de 5 minutos a 72 horas. O sea, eso quiere decir que cuando tienes el quinto ya tienes migraña vestibular, pero el 1, el 2, el 3 y el 4 no tienes migraña vestibular. No, o sea, los criterios están diseñados para que cuando no se cumplan, uno tenga en la mente otras cosas, ¿sí? Pero el no cumplir los criterios no quiere decir que el paciente no lo tiene. A lo mejor es nada más cuestión de tiempo a que los cumpla, ¿sí? Y claro que nuestros diagnósticos diferenciales tenemos que trabajar en ellos justamente para no andar sobrediagnosticando esto. Pero también es importante que si el paciente tiene digamos, ya datos que orientan hacia una migraña vestibular, pues probablemente sea buena idea, asegurándonos que no tiene otra cosa, que vayamos a empezar a tratarlo, ¿no? El criterio B, que tenga historia actual o pasada de migraña, esto que también hay una parte de la clasificación que es probable migraña vestibular, que es cuando no cumple alguno de estos criterios. Y después viene lo interesante, porque aquí es donde viene la asociación con los síntomas vestibulares. Dice, una o más características migrañosas en al menos el 50% de los episodios vestibulares. Acuérdense que aquí no dice vértigo, tampoco dice mareo. Aquí dice síntomas vestibulares. ¿Y esto es por qué? Porque si bien es cierto, el vértigo y el mareo son cosas diferentes, desde el punto de vista que como médicos sabemos que tienen dos connotaciones, dos orígenes diferentes, el problema es que para cuestiones diagnósticas se ha comprobado que el paciente nos diga que tiene vértigo y mareo no cambia, llamémoslo así, no influye el diagnóstico final. El paciente puede decir tengo vértigo, tengo mareo, por eso es que actualmente en la Sociedad Barani lo que se ha implementado es decir, digamos síntomas vestibulares, que puede ser vértigo, que puede ser mareo, porque además en la migraña vestibular pueden ser ambas cosas. Entonces, síntomas vestibulares de moderada a severa intensidad quiere decir que afectan su funcionamiento del paciente con día a día. Y dice, en al menos el 50% de los pacientes. Y esto es importante, ¿por qué? Bueno, no de los pacientes, sino de las veces. Porque eso quiere decir que el otro 50% de las veces no va a haber esta asociación ni con cefaleas, ni con fotofobia, ni con sonofobia, ni con nada. Simplemente el paciente va a estar mareado, ¿sí? Entonces es un síndrome vestibular episódico. ¿Por qué? Porque son de 5 minutos a 72 horas. Es un rango, pues sí, como grande, ¿sí? Pero
o sea, esto ahorita lo vamos a ver después, esto no justifica un mareo crónico, definitivamente, pero hay veces que no, el paciente no tiene que tener necesariamente dolor de cabeza, no tiene que tener necesariamente fotofobia, sonofobia, para que sea una migraña vestibular. La mitad de las veces puede que lo tenga, la mitad de las veces no. Y estas características son, a lo que se va a asociar con la migraña es dolores de cabeza tipo migraña, unilaterales, pulsátiles de severa intensidad que se agrava con la actividad física, fotofobia o sonofobia. De hecho, esta es una pregunta interesante porque sus pacientes con enfermedad de Meniere o que tienen diagnóstico de enfermedad de Meniere, pregúntenles así dirigidamente, oye, ¿te molesta la luz cuando estás en crisis? Y se van a dar cuenta que alrededor del 80% de los pacientes van a decir que sí. Sí, o sea, no solamente es que les dé de vueltas el mundo, sino que además les molesta la luz. Y esto es un dato que hasta el 80% de los pacientes que puede haber asociación con migraña pueden llegar a referir, o los menos que pueden tener auras visuales cuando están teniendo estas, o previo a tener estas crisis. Y por supuesto, como todos los criterios diagnósticos de la Barani, que no tenga otra cosa el paciente. Eso también es como súper, súper importante. Déjenme nomás muevo aquí una configuración. Ya, es que mi camarita se alocó. Ok, entonces vamos a seguir. Hallazgos clínicos. Híjole, ojalá y pudiera decirles que hay hallazgos clínicos, ¿sí? O que así como en el BPPB, en un Dix-Hallpike observamos un nistagmus vertical y torsional, o en una neuritis vestibular tenemos un nistagmus horizontal y tenemos un impulso cefálico anormal. Desafortunadamente en la migraña no. O sea, justamente por ser una enfermedad que tiene como muchos orígenes, como muchos genes, como muchas cosas así, más bien se cree que la migraña es una especie como de cúmulo de anomalías que dependiendo la combinación que a ti te tocó tener enfrente, pues es la manifestación que te va a dar, ¿sí? Típicamente, el examen físico es normal, sobre todo intercrisis, o sea, porque como buen síndrome vestibular episódico, hay épocas donde se siente mal el paciente, épocas donde se siente bien. Bueno, si los agarramos donde se siente bien, generalmente no nos vamos a encontrar como ningún tipo de anomalía. Y eso sí, a veces, y no es siempre, en crisis, cuando a veces nos toca recibir al paciente en crisis, porque acuérdense que pueden ser de 5 minutos a 72 horas, la crisis puede durar 3 días, ¿sí? A veces es normal, a veces es anormal, y sobre todo cuando es anormal, da alteraciones oculomotoras centrales, principalmente nistagmus vertical hacia abajo, nistagmus downbeat. Puede dar nistagmus posicionales centrales, ¿sí? Como los diferenciamos de los BPPBs, pues porque no siguen el nistagmus típico de cada uno de los canales semicirculares. Eh, o sea, y si tengo un paciente que llega con vértigo y tiene alteraciones oculomotoras centrales, ¿debo de pensar que es migraña? O sea, lo puedes pensar, pero estamos obligados a descartar que no sea otra cosa central, particularmente si es la primera vez que sucede. Entonces, muchos de los pacientes que llegan con alteraciones oculomotoras centrales, es necesario hacerles resonancias magnéticas, estudios de imágenes. Aquí sí, acuérdense que para cuestiones vestibulares no se vayan con tomografías. La cantidad de cosas que podemos ver con una tomografía definitivamente no nos ayuda en la parte vestibular. Si vamos a mandar estudios de imagen, tienen que ser resonancias magnéticas de fosa posterior. Entonces, los hallazgos clínicos son variables, a veces salen, a veces no salen. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, checar pruebas vestibulares. ¿Nos ayudan las pruebas vestibulares? A veces. O sea, igual que en los hallazgos clínicos. A veces salen normales, a veces salen anormales. Como por ejemplo, la BNG. Sobre todo cuando les hacemos pruebas calóricas. Las pruebas calóricas son normales a veces. A veces hasta un 20% pueden salir anormales. Y además pueden fluctuar. O sea que si le hacemos unas calóricas en crisis salen en una forma y si les hacemos calóricas en no crisis salen de otra forma. Entonces, esto lo tenemos que ver con cierta reserva. Oye, si les hacemos un VHIT, un Video Head Impulse Test, generalmente es normal, pero en alrededor del 10% de los pacientes podríamos encontrarnos una canalopatía, unas ganancias disminuidas que nos dicen que el reflejo vestibulocular no funciona tan bien. Oye, y otras pruebas, les vamos a hacer BEMPs si quieren, ¿no? Si BEMPs o BEMPs para ver cómo está el sáculo y el utrículo, hasta el 44% de los pacientes tienen alterados los BEMPs en las migrañas. Entonces, eso no es poca cosa. Y eso que, aquí viene lo interesante, ¿y eso qué aporta? Para el diagnóstico, nada. O sea, porque
realmente no existe la prueba que nos pueda decir si el paciente tiene o no una migraña. Oye, si les hacemos una posturografía, acuérdense que una posturografía a final de cuentas es graficar cómo se mueve el centro de gravedad de una persona que está parada haciendo un Romberg. Puede salir normal en la mayoría, pero eso también quiere decir, si ven ese 74%, también eso quiere decir que una cuarta parte de los pacientes pueden salir en la posturografía normal. En lo general, las posturografías no dan diagnósticos porque estamos midiendo la oscilación del paciente que puede ser causada por muchas causas, vestibulares, centrales, periféricas, por cuestiones visuales, por cuestiones propioceptivas, por cuestiones de alteraciones en la, no sé, en la musculatura espinal, porque puede haber alteraciones en los miembros inferiores. O sea, muchas cosas pueden alterar una posturografía, entonces nunca debe ser tomada como una situación diagnóstica. Lo que sí nos ayuda es para checar riesgos de caída sobre todo. Oye, ¿y las audiometrías? Porque pues eso sería lo típico, ¿no? Si tienes un paciente con Meniere, parte del criterio diagnóstico forzoso de tener Meniere, pues implica tener caídas fluctuantes en tonos graves en las audiometrías. El problema es que hasta un casi 20% de los pacientes que tienen migraña vestibular pueden tener fluctuación en tonos graves en las audiometrías. Generalmente son bilaterales. Entonces, la línea de separación entre enfermedad de Meniere y migraña es así como, no es una línea, es como una zona gris, más bien, ¿sí? Ahora, la migraña se puede complicar, o sea, y sobre todo acuérdense que la migraña, como tiene estas dos fases de vasoespasmo, de vasoconstricción y de vasodilatación, a veces los pacientes con migraña pueden tener una vasoconstricción tan importante que en personas jóvenes podemos ver esto, podemos ver manchas en la resonancia que nos pueden indicar pequeños infartos, como si fuera enfermedad de pequeño vaso. Se nos puede confundir con una esclerosis múltiple. Claro que la esclerosis múltiple tiene criterios muy específicos, pero, pero a veces, y claro, esto ya entramos en la zona donde la migraña no es tan benigna como parece, porque si hay una vasoconstricción muy importante, puede empezar a haber alteraciones, insultos vasculares que se pueden llegar a fotografiar. No es lo más habitual, pero también y tampoco con eso les estoy diciendo que en la resonancia los pacientes con migraña siempre van a tener manchas, no, pero más bien va por aquí. El que nos encontremos imágenes de este tipo en pacientes a lo mejor que uno no esperaría que típicamente tendría esto, puede ser un indicativo que también tiene migraña el paciente. O sea, no es así de, no, si tienes manchas, tienes enfermedad de pequeño vaso y entonces eso excluye potencialmente migraña. No, pueden de hecho coexistir. Ahora, esta es una frase que sí quiero que se les quede muy grabada. La migraña vestibular puede explicar crisis vestibulares de minutos a horas o a días, porque puede durar hasta 3 días, pero no nos explica del todo un mareo crónico. Oye, pero es relativamente común que un paciente me diga que tiene crisis de vértigo, que a lo mejor pueden estar asociadas a cefaleas o pueden estar asociadas a situaciones visuales, por ejemplo, y que también está mareado. O sea, es decir, si bien es cierto, tiene picos en las crisis, entre crisis no está perfectamente normal. ¿Eso a qué se debe? Bueno, a la migraña no. Se puede asociar, de hecho no es nada raro, hasta el 50% de los pacientes se asocia a algo más. Y ese algo más se ha visto que tiene sobre todo que ver con el mareo persistente perceptual, que después el día que ustedes quieran y gusten, podemos hacer una charla de mareo persistente perceptual, que es un tema que a mí particularmente me apasiona y es de lo que más nuestro grupo ha investigado. Bueno, o sea, a considerar que de hecho hay evidencia y artículos donde nos dicen que los pacientes que sufren crisis episódicas de vértigo, la que sea, Meniere, migraña, BPPV, es lo que ustedes quieran, pueden llegar a tener una especie de mareo residual entre las crisis asociadas a mareo persistente perceptual. ¿Hasta qué frecuencia? Hasta un 50%, lo cual no es poca cosa. ¿Y por qué es importante? Porque esto se trata de otra manera. O sea, si bien es cierto, hay medicamentos que nos pueden ayudar a pegarle las dos cosas, tenemos que identificar cuando nuestro paciente tiene el mayor problema, que son las crisis que puede dar la migraña vestibular, contra no las crisis, pero sí el mareo persistente que da el 3PD. ¿Ok? Pero de eso hablamos después. Este es igual otro artículo que está descrito por el doctor Diego Kasky, donde justamente dice, bueno, es que ¿dónde está esta línea entre el 3PD y la migraña vestibular? ¿No? Entonces aquí lo pone de una manera gráfica bastante bonita, donde está, acuérdense que el 3PD, el mareo persistente perceptual, es una especie de mareo que queda posterior a haber tenido algo que te dio vértigo en un paciente que tiene ansiedad preexistente. Entonces, si lo vemos así como esa historia
de que el 3PD es la consecuencia de tener crisis de vértigo. Entonces aquí lo grafica como en este ejemplo A. Dice, ok, aquí tiene el paciente tuvo un episodio de migraña, otro de migraña, otro de migraña, otro de migraña, otro de migraña. Aquí no hay síntomas entre las crisis, pero posteriormente de tener varias crisis, ¡pum!, se prende el 3PD y entonces ya, aunque no tenga crisis de migraña, el paciente sigue teniendo mareo crónico. No en crisis, pero mareo crónico. Está el otro paciente que tiene a lo mejor migraña al mismo tiempo que el 3PD, o sea, que inician al mismo tiempo. Y entonces lo que vemos es esta estela que se ven aquí, es la del 3PD y los puntitos es la migraña. También se puede que el paciente esté sufriendo las dos cosas al mismo tiempo, que tenga sus episodios de migraña y entre los episodios de migraña esté pasando el 3PD. O también se puede, que es la minoría de las veces, que es cuando hay un evento único. Rara vez, porque de hecho les digo, para migraña vestibular tenemos que tener al menos 5 episodios para que lo consideremos como criterio diagnóstico, donde pueden ver que se da el episodio y posteriormente desarrolla el 3PD. Esta es la historia típica del 3PD puro como tal, no tanto de una migraña que te da 3PD, pero puede haber estas coexistencias y hay que identificarlas. ¿Por qué? Pues porque sus tratamientos son diferentes. Y porque tener dos cosas de manera concomitante no quiere decir que siempre se descomponen las dos al mismo tiempo. A veces pueden descomponerse las dos, a veces se puede descomponer A veces se puede descomponer B, y el ajuste de los medicamentos pues va muy de la mano a esto. Ahora, este es un artículo bastante bonito, bastante reciente, si no me recuerdo es como del 24 del año pasado, una cosa así, que de hecho les voy a pasar, ahí si tienen, además de su celular o la computadora, tienen esto. Si lo están viendo esto desde su celular, hagan una captura de pantalla. Si lo tienen en la pantalla de su computadora, tómale una foto. Este es el acceso al texto completo de este artículo y se los quiero compartir. ¿Por qué? Porque es, creo que uno de los más bonitos artículos donde hablan de las muchas opciones que tenemos para atender a los pacientes con migraña vestibular desde un punto de vista práctico. No quiere decir que esta es la guía clínica autorizada. No, es simplemente una manera de poder ordenar y cuándo les pueden ayudar a darles como, no como pistas, pero sí como, llamémoslo así, indicaciones, en qué momento elegir tal medicamento contra tal medicamento en un potencial paciente con migraña vestibular. Ahorita no me voy a meter mucho a detalle, tampoco por cuestiones del tiempo, en cuanto a todos los medicamentos que tenemos, pero por ejemplo, se los pongo aquí. Se dice, oye, si tengo un paciente que usa menos de 10 días, o sea, menos de 10 días por mes tiene crisis, podemos tratar de utilizar medicamentos abortivos para el dolor de cabeza como analgésicos, para las crisis de vértigo, pues sedantes vestibulares, medicamentos que supriman la actividad vestibular, o podemos dar sinaricina o domperidona, ¿no? Esto es cuando es como nada más sintomático, como que sale el incendio y queremos apagar el incendio como tal. Oye, si resulta que ya el paciente necesita algo preventivo, porque acuérdense que cuando el paciente tiene migraña vestibular, es algo parecido con la enfermedad de Meniere. Una cosa es tener al paciente en crisis y saber qué le vamos a dar, que no difiere mucho de lo que actualmente hacemos, de dar medicación sintomática, o sea, es decir, le das antieméticos si es que tiene náusea, le das antivertiginoso si es que siente vértigo, le das un ansiolítico si es que está todo ansioso el paciente, pero realmente es un tratamiento netamente abortivo, ¿sí? Cuando ya queremos evitar que den estas crisis, ok, podemos acudir a los antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué? Porque se ha visto que funcionan bien para la migraña. Podemos utilizar betabloqueadores como propanolol. Oye, pero ¿y si el paciente no es hipertenso? Pues se te puede hipotensar o se te puede poner bradicárdico, pero también se puede usar a dosis bajas, ¿no? O se puede usar flunaricina o sinaricina, ¿no? Aquí hasta salió recortada un poco la imagen. No se preocupen, o sea, por eso les pasé el artículo, porque ahí de verdad entra en detalle de cómo el doctor Kasky les recomienda utilizar uno u otro dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Por ejemplo, hablando de la segunda línea de tratamiento, donde entra el topiramato, ¿no? Entonces aquí dice, considerarlo en pacientes obesos. ¿Por qué? Porque el topiramato es un medicamento, es un anticonvulsivante, o sea, ya estamos hablando de un medicamento como pues de una categoría más alta en cuanto a efectos secundarios potenciales, pero quita el hambre.
Mientras que hay otros que dan hambre y suben de peso a los pacientes, quita el hambre. Entonces, en pacientes obesos podría ser buena idea dar topiramato, ¿no? Por ejemplo, se puede usar valproato de sodio, sí, pero aquí es al revés. El valproato de sodio se tiene que evitar en pacientes obesos, ¿no? O se puede utilizar venlafaxina, que es un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y de noradrenalina, que funciona bastante bien, no es tan fuerte como los anticonvulsivantes, pero como es un inhibidor selectivo de recaptura de noradrenalina, puede subir la presión. Entonces, si tienen una mujer joven, delgadita, que tiende a ser hipotensa, les va súper bien con la venlafaxina, pero si tienen al paciente a lo mejor obeso, que tiene hipertensión, probablemente no sea la mejor idea utilizar venlafaxina, ¿no? Y como les comento, son medicamentos que a lo mejor para el otorrino no es lo típico que se suele usar, pero el que no sea lo típico no quiere decir que no se pueda usar, si es que sabemos bien cuándo sí, cuándo no, y tenemos diferentes armas, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar la motrigina, candelsartán, se puede utilizar toxina botulínica aquí en el cuero cabelludo, sobre todo cuando hay cefaleas. O sea, este artículo es muy interesante porque habla mucho de las opciones, ventajas y desventajas que podrían tener estos medicamentos. Ahora, personalmente yo lo que usamos en nuestras clínicas, y esto es más porque nos gustan mucho las guías que hace el doctor Timothy Hayne de la clínica de mareo en Chicago, porque este es un esquema creo que bastante bonito de cómo se va, o sea, y sobre todo me ayuda mucho cuando le explico al paciente que tiene una potencial migraña vestibular y que potencialmente existen varios tratamientos y que potencialmente también eso indica que a lo mejor no responde al primer tratamiento. Entonces, en vez de que yo le diga, tienes migraña y con esto se te va a quitar, mejor le digo, mira, tienes migraña. ¿Qué opciones tenemos? Pues ahí te va, así va la ruta. Lo primero es dieta, quitar glutamato monosódico, quitar cafeína, quitar chocolate, quesos añejos, vino tinto, a lo mejor darte un poco de magnesio. Oye, y si no funciona, ok, si no funciona la dieta, nos podemos ir a los antidepresivos. ¿Por qué? Porque son los que menos efectos secundarios dan. Te podemos dar venlafaxina, te podemos dar amitriptilina, nortriptilina. Oye, pero si el paciente le falla, no lo tolera o no quiere tomarse un antidepresivo, lo cual pues está bien, ¿sí? Le digo, bueno, si no falla, o sea, si falla o no te lo quieres tomar, pues podemos brincar a la siguiente etapa, que son los antihipertensivos, como puede ser el verapamilo o el propanolol. Solo que si se te baja la presión, pues a lo mejor no es la mejor de las ideas. Y entonces tenemos que pasar a la tercera línea, que son los anticonvulsivantes, donde aquí entramos un poquito más pesados. Pesados entre comillas, porque también los anticonvulsivantes que se usan para esto son en dosis bajas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el topiramato, que es el que más usamos, generalmente empezamos con 12.5, 25, 37.5 y nos estacionamos en 50. Aquí, de hecho, ven si dice dar entre 25 a 100 miligramos al día, mientras que el topiramato, cuando se usa para crisis convulsivas, para pacientes con epilepsia, pues, se utilizan 200 miligramos, 300 miligramos. O sea, es una distancia grande entre lo que damos para una migraña y para un paciente que potencialmente pudiera tener epilepsia. Oye, ¿pero tienen efectos secundarios? Sí, son los más efectivos, pero los que más efectos secundarios dan. Entonces, estos generalmente entran en la tercera línea. Oye, ¿y si no funciona? Bueno, pues si no funciona, se vale combinar. O sea, no meter dos de la misma categoría, pero sí empezar a meter a lo mejor un beta bloqueador más un topiramato. Se pueden hacer combinaciones, ¿no? Claro que también le digo al paciente, ya para este entonces, o sea, seguramente llevamos 3, 4 meses de que no respondes y por eso te seguimos cambiando medicamentos. Esto te lo digo desde antes porque si yo supiera que tú vas a responder a esta combinación, pues no me voy en el paso 1, 2 y 3. El problema es que no existe ningún marcador, ninguna bola de cristal que me diga que tú particularmente vas a responder bien a nortriptilina. Muchas veces tenemos que probar varios, pero quiero que veas que existe una ruta en la cual nos vamos a seguir para que no tampoco sientas que estoy disparando al aire a ver a qué le pego, ¿no? Entonces esto ayuda mucho, ¿por qué? Porque los pacientes generalmente que tienen migraña vestibular, muchos no han sido diagnosticados. Al no estar diagnosticados, vienen con la historia de pasar por muchos médicos que no les han ayudado a sus problemas y entonces si tú no quieres convertirte en uno más dentro de esa lista, pues conviene que le expliques el plan completo y sobre todo que el paciente va a estar menos, llamémosle así, menos decepcionado. Si es que no funciona un tratamiento inicial,
porque sabe que existe el paso 2 y el 3 y el 4 y el 5, ¿sí? Entonces eso es algo que les recomiendo. Ya al final pues viene poner Botox, poner los anticuerpos monoclonales contra el gen relacionado al péptido de la calcitonina, que ya son cosas caras, ya son cosas más pesadas y que ya no tenemos tanta evidencia, ¿no? Y hasta acá dice reevaluar el diagnóstico. Entonces, esta es una cosa práctica que les recomiendo seguir y que a mí me ha funcionado bien, no solamente el seguirla, sino el mostrársela al paciente de cuál es la ruta que vamos a seguir. Ahora, hablando de esta coexistencia o estos dos diagnósticos diferenciales de enfermedad de Meniere y migraña vestibular, primero hay que verlos en perspectiva. O sea, ¿qué es más frecuente? A ver, pero por mucho, la migraña vestibular es más frecuente que Meniere. O sea, ¿qué tanto es mucho? Pues miren, para que se den una idea, alrededor del 3% de la población del mundo habíamos quedado que puede tener criterios para migraña vestibular, mientras que solamente el 0.05 de los de la población general cumple criterios de Meniere, ¿sí? O sea, generalmente mis recomendaciones, si ustedes tienen esta duda diagnóstica, a ver, si hay fluctuación en tonos graves con acúfeno fluctuante, más crisis de vértigo, más que progresivamente va perdiendo la audición, ok, eso pinta para Meniere, ¿no? Pero cuando se encuentran pacientes que tienen crisis de vértigo, que parecen Meniere, pero las audiometrías son normales, o a veces, pero sí el paciente a veces le zumba el oído, pero no se ve tan claro en la audiometría, o la audiometría no tiene este patrón típico de la cucharita donde vemos las caídas en tonos graves, piensen primero en migraña. O sea, es mucho más frecuente, pero mucho más frecuente la migraña que la enfermedad de Meniere. Entonces, esto es porque a pesar de ser diagnósticos diferenciales, su incidencia es completamente diferente, ¿no? Ahora, el problema aquí viene cuando no solamente dices que es diferente, sino cuando también dices, oye, hay cosas que pueden coexistir. O sea, ¿un paciente con Meniere puede tener migraña? Sí. De hecho, más de la mitad de los pacientes con Meniere tienen migraña, ¿sí? Por supuesto, la cantidad de gente que teniendo migraña tiene Meniere es súper poquita, ¿no? Pero además, de donde entramos en esta zona grises, por ejemplo, vean este artículo. Este artículo es muy interesante porque dice hidrops endolinfático en pacientes con migraña vestibular y síntomas auditivos. O sea, ¿cómo llegamos ahí? Son pacientes que no cumplen criterios para Meniere, que sí cumplen criterios para migraña, pero adicional a esto, el paciente refiere fluctuación en la audición o refiere fluctuación en la plenitud óptica o refiere fluctuación en el zumbido, ¿sí? O sea, es un paciente con migraña que tiene síntomas raros en el oído. Bueno, a este grupo de pacientes, el grupo del doctor Strupp, les hicieron una resonancia magnética de esta que se utiliza para el protocolo de hidrops, donde se pone gadolinio intravenoso, se esperan 4 horas, si no mal recuerdo, y se hace el escaneo idealmente en un equipo de 3 Teslas, porque se necesita una resolución importante. Entonces, aquí la situación es que el gadolinio entra en la perilinfa, ¿sí? Eso quiere decir que no entra en la endolinfa. Entonces, ¿cómo se pinta el oído interno? Aquí está la cóclea y no sé si alcanzan a ver, ¿no? Esto se ve casi como súper intenso, ¿sí? Este es el gadolinio que está en la zona perilinfática. Y vean que aquí hay como una especie de mordidita, como de circulito negro, este circulito negro, este circulito negro y este circulito negro. Ese es la porción donde corre la endolinfa. O sea, la endolinfa no se pinta porque la endolinfa, el gadolinio no entra en la zona endolinfática. Entonces, cuando agarraron a estos pacientes pacientes normales, también les hicieron resonancias en crisis y se encontraron esto. O sea, esta es la imagen, vamos a hacer tantito para acá, esta es la imagen de un hidrops endolinfático. O sea, vean cómo a comparación de acá se ven como estos huecos más negros. Eso quiere decir que la zona donde va la endolinfa está dilatada. O sea que, entonces aquí viene lo interesante, porque dices, wow, 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 tiempo fuera. O sea, entonces lo que me estás diciendo es que hay pacientes que tienen migraña, que no tienen criterios para Meniere y que tienen hidropesía linfática. Sí. Oye, pero teniendo hidropesía linfática, pues eso ya se denomina como Meniere. No, porque no es criterio que tengas hidropesía linfática para tener Meniere. De hecho, hay más gente con hidropesía linfática que gente con enfermedad de Meniere. Y actualmente, aunque típicamente y tradicionalmente decíamos que la hidropesía linfática era lo que provocaba la enfermedad de Meniere, actualmente sabemos que hay más evidencia
que nos indica que la enfermedad de Meniere es la que provoca la hidropesía linfática. O sea, un poquito como que fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero el punto es, sí, sí puede haber hidropesía linfática y eso podría justificar el que los pacientes tengan síntomas que parecen de Meniere y parecen de migraña. Oye, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo acabaron sabiendo que estos pacientes no tenían Meniere? Porque curiosamente estos pacientes respondían a medicamentos antimigrañosos, ¿sí? De hecho, yo les diría que en un paciente que tiene enfermedad de Meniere y que le dan tratamiento típico, que le dan betahistina, que le dan diuréticos, que le quitan el sodio en la dieta, lo que ustedes quieran, y no responden y a lo mejor ya se van a ir a infiltraciones. A ver, infiltraciones con Dexa, pues eso está tranquilo, no pasa nada, pero a lo mejor antes de pasar a una laberintectomía química, como pudieran ser inyecciones de gentamicina, podría valer la pena que a manera como de acto heroico o acto muy atípico, le pongan al paciente un tratamiento antimigrañoso. Y se van a dar cuenta, bueno, al menos eso nos pasa en nuestra clínica, nosotros antes de mandarlos a gentamicina intratimpánica, les damos un tratamiento de prueba antimigrañoso. Y les puedo decir que más de la mitad de los pacientes, cuando les das topiramato, sin que tuvieran crisis de migraña ni nada de eso, de repente la audición mejora y de repente el hidro pues baja y de repente dejan de tener crisis. Entonces, no hay una línea como bien determinada entre enfermedad de Meniere y migraña vestibular, no solamente como diagnósticos diferenciales, sino como también patologías que pueden coexistir. O inclusive, hay artículos como estos, o sea, chequen el título del artículo. Evaluación de la calidad de vida en pacientes con Meniere tratados como migraña. O sea, esto sí es así como de, tienes enfermedad de Meniere, pero te voy a tratar como migraña, a ver qué te pasa, ¿no? Básicamente aquí lo que hicieron los investigadores es agarrar una serie de 27 pacientes con enfermedad de Meniere que cumplían todos los criterios y que no respondían al tratamiento de betahistina, diuréticos, disminución de sodio, y les dieron tratamiento antimigrañoso y la gran mayoría mejoró, ¿sí? Entonces, ojo, hay una zona gris donde podrían ustedes considerar la posibilidad de que un paciente con Meniere sea migraña o viceversa. Es más raro viceversa, ¿sí? No todos los pacientes con migraña inicialmente van a tener Meniere, pero muchos de los pacientes con Meniere sí van a tener migraña. Entonces podría valer la pena como una situación adicional. Entonces, para concluir, la migraña vestibular, primero, como les comentaba, es algo que el otorrino tiene que saber identificar y tiene que saber tratar. Se vale decir soy otorrino, estas migrañas le tocan al neurólogo, pero en el sentido práctico, los pacientes mareados van a buscarnos a nosotros. Los pacientes mareados generalmente van a querer una ayuda y una respuesta. Y si los mandan a todos al neurólogo, lo más probable es que suceda como algo parecido a cuando mandábamos, o si es que llegaban a mandar pacientes con laringopatía por reflujo a los gastros, ¿sí? Entonces es algo que los invito a que se metan un poquito más en los que ya hacen tratamientos de migraña vestibular, súper bien, o sea, es un tema que da mucho para hablar, pero sobre todo los que no lo hacen, empiecen a leer un poco acerca de la migraña, de las opciones terapéuticas, como les puse el QR de ese tratamiento, y empiecen un poquito a animarse a tratar a estos pacientes. Créanme que les van a agradecer ellos mucho porque hay mucho subdiagnóstico y más que el subdiagnóstico, hay subtratamientos para migraña vestibular. Y pues bueno, aquí están nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Y pues no sé, Beatriz, si contestamos algunas preguntas, si tú las lees, yo las leo, creo que nada más hay una. Dice Ligia, dice, muchas gracias, doctor, por su extraordinaria capacidad de transmitir un mensaje muy claro. Muchas gracias, dice, excelente ponencia. En su experiencia, ¿hay alguna consideración especial a tomar en cuenta para decidir sobre el tratamiento profiláctico en el paciente adolescente con migraña vestibular? Uy, esa es una muy buena respuesta. Pregunta, a ver, eh, ok, históricamente, la causa más frecuente de mareo en niños tiene que ver con migraña. Antes se llamaba vértigo paroxístico de la infancia, pero a final de cuentas sabemos que es una característica migrañosa. Generalmente con los adolescentes, el problema que tenemos es que hay dos situaciones. Los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina generalmente no se recomienda a menos que lo mande un psiquiatra en adolescentes. ¿Por qué? Porque se ha visto que disminuye ligeramente el riesgo de suicidio, no por el medicamento, sino la mayoría todos los estudios donde ha habido suicidios por inhibidores selectivos han sido principalmente en pacientes psiquiátricos, o sea que ya tenían algo más, una depresión o algo así, ¿no? Yo ahí generalmente lo que hago con los adolescentes es
les digo, miren, evidentemente un adolescente puede tener migraña vestibular, sin lugar a dudas, se pueden cumplir los criterios y si es así lo vas a tener toda tu vida y entonces más vale que lo aprendamos a manejar y a tratar. Entonces generalmente me voy en orden. En primer lugar le explico qué es. En segundo lugar me voy a las medidas dietéticas, cero glutamato monosódico, bueno, vino tinto seguramente no toman, pero sí quesos añejos, carnes ahumadas, magnesio. Generalmente el magnesio ayuda mucho, además se siente como natural, entonces los papás no se ponen como tan así con esos medicamentos. Y a partir de ahí sí te puedo decir que ya es igual que en un adulto. O sea, sí, generalmente nosotros empezamos a lo mejor con tricíclicos, particularmente cuando hay alteraciones en el sueño. Amitriptilina les puede funcionar bastante bien. Ahí en adolescentes generalmente trato de evitar los antihipertensivos porque esos sí son bien fáciles que se nos hipotensen y podemos utilizar inhibidores, ¿cómo se llama? Bloqueadores de canales iónicos, podemos utilizar sinaricina, podemos utilizar flunaricina. La realidad es que no es muy diferente. Ahí generalmente lo que te enfrentas principalmente es que los papás acepten el tratamiento que tiene que llevar el chico, ¿no? Dice Elsa, dice muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Dice Teolinda, dice gracias, doctor Madrigal. Nos vemos en Barquisimeto. Nos vemos, de hecho, en noviembre por allá. Eso me va a encantar andar por allá. Dice, ¿cuál es la dosis del topiramato? Mira, la dosis típica es entre 50 y 100 miligramos. Yo rara vez llego a 100. Generalmente yo estaciono a los pacientes en 50, pero no les pongas 50 desde un inicio. Ponles, las tabletas son de 25 y de 50. Yo generalmente empiezo con tabletas de 25 a la mitad, o sea, 12.5, 4 días, una vez en la noche. Si no se ponen las cosas mal, me subo a una tableta de 25, es decir, estamos en 25, tableta y media, que serían 37.5 por otros 4 días, y me trato de estacionar en 50. Efectos secundarios del topiramato: disminuye el hambre, como se los contaba, y a algunos pacientes, y esto sí conviene decírselos, les hormiguean las manos. Entonces, sí es algo que conviene que les digamos, que van a sentir como piquetitos, ¿no? En las manos. Eh, muchas gracias por las palabras, Sandra. Dice Eddie. Dice, muchas gracias. Dice, supone que en el caso del hidrops laberíntico se siguen usando diuréticos y si es así, ¿cuáles se usan? Sí, sí se siguen usando. Se puede utilizar acetazolamida, aunque esa no me encanta usarla por tiempos largos. Más bien yo utilizo más hidroclorotiazida, principalmente 25 miligramos al día. Paola, muchas gracias. Nos vemos en Barquisimeto, sin lugar a dudas. Me va a encantar, de verdad no tiene una idea qué emocionado estoy de ir por allá. Dice, los psicólogos y psiquiatras dice Luis, están usando mucho la estimulación transcraneal. ¿Alguna experiencia al respecto? La verdad, no, al menos no para migraña, no tengo experiencia en eso. Dice Jesús, dice que es espectacular, muchas gracias. Dice, ¿cómo se explica en las crisis la presencia de nistagmus downbeat o perversiones nistágmicas? Híjole, es una muy buena pregunta. A ver, de hecho, a lo mejor el mecanismo fino no lo tenemos bien documentado porque, como te comento, hay una combinación de genes y de posibilidades de alteraciones en los canales iónicos y a su vez eso puede provocar, dependiendo del tejido, ciertas anomalías muy peculiares. Pero lo que se considera es que la única manera que puedes tener un downbeat no es periférico, ¿sí? Sino es central. Entonces puede ser que los vasoespasmos estén, o las vasodilataciones, pero sobre todo más los vasoespasmos, estén sucediendo en núcleos oculomotores en el tallo cerebral o cerebelo. Eso es lo que se puede llegar a teorizar como tal. Lo mismo de las perversiones nistágmicas, ¿no? Pero también es importante el que también puede haber vasoespasmos laberínticos. O sea, es decir, un vasoespasmo laberíntico se va a comportar como un nistagmus periférico. Inclusive puede haber, y eso es lo que explicaría la hipoacusia, por ejemplo. Entonces, considera que si cualquier vaso intracraneal se te puede cerrar, pues donde se cierre, eventualmente va a dar una potencial manifestación diferente, ¿no? Dice María Antonieta, dice, ¿cuánto es el tiempo para usar los medicamentos profilácticos? Esa es una gran pregunta, porque el paciente tiene que entender que esta es una enfermedad que no se cura, ¿sí? Se puede controlar, pero no se cura. Entonces, cuando el paciente entiende esto, la pregunta de, bueno, ¿y por cuánto tiempo? Pues mira, es variable. Las migrañas en lo general, y eso a lo mejor el ejemplo de bajar el ejemplo a una migraña típica es útil. ¿Por qué? Porque yo les digo, mira, tú conoces a gente con migraña, ¿no? Sí. ¿Te has dado cuenta que hay épocas mejores y épocas peores?
O sea, hay partes de su vida donde la migraña está horrible y es súper alborotada, y hay partes de su vida donde está tranquila. Esto es igualito con la migraña vestibular. Va a haber épocas donde te controlas fácilmente y puede ser que no necesitemos darte ningún tratamiento, y va a haber otras donde te tengamos que tirar la artillería pesada porque no te controlamos. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende un poquito arbitrario. Yo generalmente les digo, mira, en el momento en el que yo te tenga controlado 3 meses, probamos bajarte los medicamentos. A ver, y no porque los medicamentos te hayan controlado a largo plazo, sino porque a lo mejor ya entraste a un periodo de control. Y entonces, ¿para qué te doy medicamentos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que no estás ahí? Pues si te bajo los medicamentos y los síntomas disparan, pues entonces usaremos los medicamentos de manera indefinida. Lo mismo aplica para la enfermedad de Meniere, ¿no? Dice, excelente, ¿cómo hacer ver sencillo todo? Esto está bien fácil. No, no es cierto, no está tan fácil, pero no, no se me encanta explicar. Muchas gracias, en verdad, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo la sinaricina o solo en crisis? Eh, lo que pasa es que en agudo, la sinaricina generalmente puede ir combinada con algún supresor vestibular. Aquí en México hay una combinación que lleva dimenhidrinato y sinaricina, es una combinación extraña, pero curiosamente funciona bien para las crisis. A largo plazo se puede utilizar, solamente hay que tener cuidado de los datos extrapiramidales que puede dar la sinaricina y la flunaricina. A veces se pueden poner medio como temblorosos, como medio con Parkinson. Es reversible, pero eso puede suceder particularmente en adultos mayores, lo cual puede aumentar el riesgo de caída y otras cuestiones que en adultos mayores queremos evitar. Pues Sí. nada, Betty, muchas Doctor, gracias. sí, quería hacer una última pregunta. Primero, agradecida por tan excelente conferencia. De verdad que muy, muy, muy contentos de haberlo tenido hoy en este tema que es tan frecuente y que justamente gran parte de las preguntas tienen que ver con ese camuflaje que hay en la migraña vestibular que nos puede dar síntomas tanto centrales como periféricos, signos centrales y periféricos, y que tenemos que estar tan atentos a la hora del diagnóstico para diferenciarlo de diagnósticos de mucha mayor relevancia desde el punto de vista de urgencia, ¿no? Pero quisiera saber, doctor, cuál es su opinión en relación a la rehabilitación vestibular y al ejercicio físico en general en los pacientes con migraña vestibular. Perfecto. Miren, los pacientes con migraña vestibular ayuda mucho el ejercicio, la actividad física. También en gran parte porque, por ejemplo, los pacientes con migraña vestibular que no duermen bien, les va horrible. Entonces, el que tengan ejercicio, no tanto rehabilitación, sino ejercicio físico como tal, generalmente ayuda a que su calidad de sueño esté mejor y generalmente ayuda a la migraña en lo general, aunque también un exceso de ejercicio puede provocar una crisis de migraña, ¿saben? O sea, los que de repente hemos hecho ejercicio alguna vez en nuestras vidas, de repente, y que tenemos migraña, de repente te pasas de la raya del ejercicio y te da un dolor de cabeza que sí está bueno. Entonces, es ejercicio de tal manera que físicamente y su calidad de sueño esté como mejor. Ahora, hablando de rehabilitación, lo que pasa es que hablar de rehabilitación vestibular es hablar de un tema bastante grande desde el punto de vista de que, por ejemplo, la rehabilitación vestibular para un paciente que tuvo una lesión vestibular va orientada a mejorar un reflejo, literalmente. O sea, ese es el objetivo central y a lo mejor por habituación y sustitución ayudarle al paciente de otras maneras. En un paciente típicamente con migraña, por ahí no va la rehabilitación porque su reflejo vestibulocular generalmente funciona bien. Más bien va a la parte de la habituación, a desensibilizar al paciente a que si hay un cierto estímulo sonoro, visual, de movimiento, lo vayamos exponiendo paulatinamente para que vaya disminuyendo la sensibilidad y el paciente se vaya habituando, que es parte de la rehabilitación. A lo que voy ya con esto es lo siguiente. La rehabilitación vestibular actualmente conviene hacerla personalizada, o sea, conviene hacerla acorde a lo que nuestro paciente tiene, no nada más darle una hojita y date con los ejercicios, porque se van a dar cuenta que dentro de esos ejercicios pues hay muchos que no tienen nada que ver con lo que el paciente tiene. Y eso es algo equivalente a esto. Te esguinzas un tobillo, te duele mucho tu tobillo y te da tu médico una hojita donde te dice que hagas ejercicios de muñeca, de codo, de hombro y también de tobillo, pero es como, ¿y para qué es todo lo demás? O sea, no es que te haga daño, pero todo lo demás como que no aporta. Es lo mismo. En la rehabilitación vestibular en los pacientes con migraña conviene mucho hacer, primero es valorar qué estímulos son los que le causan molestia al paciente. Después valorar el nivel de molestia.
Si es poquita molestia, pues ponle que ese no lo vas a practicar mucho. Te da muchísima molestia, eso tampoco los quieres practicar porque si no al paciente le vas a provocar crisis. Sino tiene que ser algo como intermedio, lo que le causa problemas, pero todavía lo tolera. Con la idea de que si lo expones progresivamente, de manera paulatina, el paciente no se acostumbre, se vaya desensibilizando y eso a la larga provoque que lo que antes no toleraba, ahora sí lo tolera mejor y entonces uno va cambiando los ejercicios acorde a la tolerancia que va teniendo el paciente. Pero sí, de que es útil, es útil. A ver, vamos a Por ver. aquí hay otras preguntitas. No sé Ah, si A la ver, a del ver. doctor Luis Romero la contestaron. Mira, no me fijé sobre la estimulación extracraneal que está teniendo de moda los psicólogos, los psiquiatras. ¿Tiene alguna aplicación en esta área? Realmente ahí no tengo experiencia en la estimulación transcraniana. Estaba leyendo otra pregunta que el doctor Dagoberto escribió. Dice, los corticoides intratimpánicos para migraña vestibular severa que no responde al tratamiento, ¿cuántas sesiones realizas? No, ahí no. Es decir, los esteroides intratimpánicos principalmente en enfermedad de Meniere funcionan muy bien. En migraña vestibular realmente no hay... es decir, no va por ahí, porque no le va a componer nada al paciente el que le pongas esteroides intratimpánicos a un paciente con migraña, ¿no? doctor, pero en un caso de un típico caso de migraña vestibular que empieza a ser crisis menieriformes con estos síntomas de hidrops endolinfático transitorio, Ujú. ¿pudiera utilizarse o tampoco cree que pueda generar algún beneficio al paciente en este caso? O simplemente al estar coexistiendo pudiéramos manejarlo en pacientes refractarios. Yo creo que aquí, a ver, normalmente, hablamos de Meniere, por ejemplo, Meniere. ¿Para qué ponemos esteroides intratimpánicos? Lo ponemos en Meniere para bajar las crisis. Ese es el objetivo uno. Y como objetivo secundario es mejorar la audición. De hecho, por eso las infiltraciones intratimpánicas se usan también para hipoacusias súbitas, ¿no? Pero en Meniere no pretendes mejorarle la audición, pretendes controlarle las crisis de manera inicial. Entonces, podrías tener un paciente con migraña y que tenga fluctuación en los tonos graves o que tiene fluctuación auditiva. Bueno, si tu fluctuación te lleva a audición normal, probablemente el esteroide no le va a servir de mucho, puesto que está regresando a audición normal. Y probablemente, si por ejemplo el problema es un vasoespasmo temporal en la circulación laberíntica, pues el esteroide no va a o sea, no va a evitar que haya esos espasmos. O sea, ahí yo me aplicaría más al tratamiento antimigrañoso. Diferente es como como por ejemplo en la diapositiva donde vieron que había un paciente en una resonancia que tenía ya zonas infartadas. A ver, ahí sí puede ser diferente. Si tu paciente con Meniere de repente se le baja la audición y se queda la audición abajo, ¿le puedes poner esteroides? Sí, pero no se los vas a poner para la migraña. Se los vas a poner porque técnicamente hablando tu paciente tiene una hipoacusia. ¿Sabes? O sea, yo lo separaré aquí. O sea, un paciente con migraña puede tener hipoacusia, sí, y si le pones esteroides va orientado a la hipoacusia. Pero si tu paciente con migraña vestibular te da crisis de vértigo por vasoespasmos que no son en el área vestibular periférica, mm, las infiltraciones intratimpánicas probablemente no le van a servir de mucho. O sea, ahí me aventaría a irme con medicación más intensa o ahí te vas y a lo mejor dices, sí, pero es que no responde a medicación. Ok, a lo mejor es Meniere, ¿no? O sea, a lo mejor lo que tienes enfrente es un paciente con Meniere o a lo mejor el paciente que dices, oye, creo que a mí si alguien me dijera, yo tuve un paciente con migraña vestibular que le puse Dexa intratimpánica y mejoró, te diría, a lo mejor trataste un Meniere. Como también me ha pasado al revés. Un paciente que yo decía que tenía Meniere y que le di topiramato y mejoró, a lo mejor lo que finalmente acabé tratando fue una migraña vestibular. Vamos a ver. Sí, por aquí hay dos preguntas más. Sí, Sí, sí. la doctora Alexandra consulta por acá en pacientes con 3PD y migraña vestibular, ¿cuál sería la mejor combinación terapéutica? Súper buena pregunta. A mí me gusta en esos particularmente usar venlafaxina, porque la venlafaxina, o sea, en el medicamento, en el 3PD, en el mareo persistente perceptual, en general los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina les van muy bien. Entonces, puedes utilizar venlafaxina
porque le va a ayudar con los dolores de cabeza por ser inhibidor de la recaptura de noradrenalina, más la parte del 3PD que le va a ayudar el que sea inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. En segundo lugar, yo utilizaría paroxetina. Al menos mi maestro en Emory, él a las migrañas vestibulares las trataba con paroxetina y les iba súper bien. Entonces, yo generalmente en ese caso, o venlafaxina o paroxetina es lo que yo usaría. Ok, otra pregunta del doctor Jesús Franco. Dice, según lo expuesto, queda la idea de que el Menier bilateral y la migraña se parecen mucho. Para diferenciarse, ¿cómo pudiéramos diferenciarlos y poner un tratamiento para ambas entidades? Esa es una muy buena pregunta y sí, justamente en eso se parecen mucho, ¿sí? ¿Qué es lo que yo haría? A ver, yo creo que en el caso en el que yo tuviera fluctuaciones auditivas bilaterales más crisis de vértigo bilaterales, bueno, no bilateral, sino que eventualmente crisis de vértigo, más migraña, ok, las dos posibilidades ahí te van. Posibilidad uno, tienes un paciente con un Menier bilateral y además que tiene migraña, ok, esa es una opción. Opción dos, tienes un paciente con migraña vestibular. El punto es que tienes migraña. Yo creo que ahí lo que yo haría, y porque además generalmente en esos casos tienes que parar las crisis a como dé lugar, es dar un tratamiento doble. O sea, literalmente en esos pacientes salen de mi consultorio con betaistina a dosis de 144 al día, diuréticos, dieta baja en sodio, más topiramato, más dieta para migraña. Porque en ese momento a lo mejor, y eso se lo digo al paciente, mira, aquí lo interesante de esto es que si te sientes mejor, no sabemos qué tienes, ¿eh? O sea, literal, le estoy pegando a dos cosas y no sé a cuál estoy pegando. Pero ahorita lo que me urge no es saber qué tienes, sino pararte. ¿Por qué? Porque la manera en la que me voy a dar cuenta cuál es quitándote un tratamiento. Si las crisis no están tan violentas y son de vez en cuando, vete a lo que más tú creas que tiene el paciente y pues lo peor que puede pasar es que si no responde, pues te cambias de carril y ahora te vas con el otro diagnóstico. Pero cuando de verdad son pacientes que tienen 5 o 6 crisis al mes, párenle las crisis. O sea, de verdad un paciente, en ese caso, no importa que tenga, frénalo, ya después ves cuál le quitas, pero es mejor y es más fácil para un paciente decir, ok, ya controlado, a ver, voy a intentar quitar esto y a ver cómo me va, a que nos equivoquemos y entonces te la pasas un mes teniendo crisis otra vez durísimas, decirle, hay que crecer a la otra, ¿no? Entonces, en ese caso yo sí, y sobre todo porque la pérdida auditiva pudiera ser un factor importante como para no dejar descuidado un potencial Menier bilateral, ¿no? Y sí, como dice Dagoberto, dice este tema, la migraña vestibular es un camaleón. Oh, sí. Sí. Bueno, Cierto. doctor, creo que ya hemos llegado al final de todas las preguntas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, por dedicarnos a esta excelente conferencia. Y pues claro que sí, lo esperamos tenerlo de vuelta por acá con el PPPD, que sabemos que es un tema que le apasiona muchísimo. Y además, muy pronto por acá por Barquisimeto lo vamos a recibir con mucho cariño acá en Venezuela. De verdad, No, muchísimas muchísimas gracias. gracias. De verdad, me encanta la idea. Bueno, estamos armando con Beatriz todo el taller que va a ser, las pláticas. Va a ser algo que si nos pueden acompañar va a estar súper, súper interesante y les prometo que lo van a disfrutar mucho y van a aprender mucho. Eso ténganlo por seguro. Excelente. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias Gracias, a Juan. todos por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en Barquisimeto. Y tiene que cantar, ya sabes, ¿no? O sea, que ahí sí verá que hay que cantar obligatoriamente. No, pero a lo mejor ahí se va todo el encanto, ¿eh? Si me oyen cantar, así que. Bueno, la verdad es que la vamos a pasar muy bien. Ya nos veremos allá, Dios mediante. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias Hasta luego, por buena noche. acompañarnos. Noches.